lija y terciopelo. Capítulo 1, chispas en el andén 9 3/4. Furioso, Draco se alejó de su padre por el andén 9 3/4 de la estación de King's Cross en Londres. A su derecha descansaba el expreso de Hogwarts al que por sus numerosas puertas subían docenas de alumnos cargados con baúles y mascotas. El andén estaba abarrotado de los mismos y sus familiares que se despedían o ayudaban a los estudiantes a subir sus cosas al tren. No cabía ni una varita, así que Draco se iba abriendo paso violentamente, golpeando, empujando y apartando a alumnos aquí y allá, dejando un rastro de estudiantes asustados, asombrados o molestos a los que de vez en cuando obsequiaba con algún quítate de en medio, inútil. Pero ninguno de ellos se atrevió a decirle nada, y Draco tenía la seguridad de que no lo harían. No en vano era Draco Malfoy, la gente le temía o le envidiaba y eso le encantaba. La mueca arrogante que afloró a su rostro se borró al recordar la discusión con su padre y sintió cómo la furia se acrecentaba en su interior. Apretó el paso y en su rabia, Malfoy ni siquiera vio a una chica parada en el andén a la que arrolló, casi haciéndola caer. En el mismo instante en que su cuerpo impactó con el de la chica, sintió un chispazo, como una corriente eléctrica recorriéndole por completo y se alejó como repelido por esa energía. Como dos imanes. Ten más cuidado, Malfoy, dijo la chica suavemente frotándose los brazos. Draco alzó el rostro bruscamente, aún impactado por lo que acababa de suceder, y entonces la vio. Le llevó unos largos segundos reconocer a la joven que estaba ante él con apariencia calmada pero contrariada, y cuando lo hizo se quedó atónito. Había crecido unos cuantos centímetros más desde la última vez que la vio, su cabello castaño, alborotado y desordenado, caía hasta más allá de la mitad de su espalda, enmarcándole un rostro que se había afinado perdiendo la redondez infantil, y la ropa mugle que llevaba, especialmente sus vaqueros, se adherían perfectamente a su cuerpo, que como Draco pudo comprobar, había ganado nuevas e interesantes curvas. Estaba cambiada. Granger, musitó asombrado. Ella le miró extrañada sin comprender su expresión. Draco, recobrando su aplomo, irguió el rostro altivo y entonces vio a Harry Potter y Ron Weasley flanqueando a la chica. Draco les miró y frunció sus labios en una mueca de desdén y superioridad. Me extraña saber que has pasado a séptimo, comadreja, dijo refiriéndose al pelirrojo que enrojeció hasta las orejas. En cuanto a la Sabelotodo y al gran Potter, el preferido de Dumbledore, era de esperar, aunque tenía la esperanza de no tener que soportar a tantos traidores a la sangre un año más. Por suerte será el último. Siempre puedes volver a casa con tu madre, Malfoy, replicó Harry secamente, no vaya a ser que pierda la expresión que tiene de estar oliendo mierda si tú no estás cerca. Draco entrecerró los ojos furioso y rápidamente sacó su varita de entre los pliegues de su capa y apuntó con ella a Harry. Este había hecho lo propio y ahora los dos se hallaban frente a frente, con las varitas en alto en medio del andén 9 3/4, con los cuerpos tensos y listos para atacar, y lanzándose chispas por los ojos. Chicos, por favor, comenzó Hermione mirando nerviosamente a todas partes por si se aproximaba algún adulto, ¿podríais herir a alguien? Ninguno de los dos pareció escuchar a la chica, demasiado ocupados en asesinarse con la mirada. Ella se retorció las manos nerviosa y se aproximó a Harry, tomándole por el brazo que no sujetaba la varita. Harry, ni siquiera hemos llegado a Hogwarts, no te metas en líos todavía. Aquí podríais herir a algún alumno y... La chica miró por encima del hombro de Moreno, y ahí se acerca la señora Weasley, creo que os ha visto. Ante esa mención, Harry miró a Malfoy durante unos largos y tensos instantes, pero finalmente cedió a los ruegos de su amiga y bajó lentamente la varita sin romper el contacto visual con el Slytherin, que echaba fuego por los ojos. Draco siguió apuntándole durante unos segundos, debatiéndose entre lanzarle un hechizo o no, pero cuando vio a la rolliza señora Weasley demasiado cerca, guardó elegantemente su varita en la capa y antes de alejarse, dijo: Al menos yo tengo madre, Potter. Les lanzó una última mirada de asco y desapareció entre la marabunta de alumnos. Hermione, que no había soltado el brazo de Harry, tuvo que agarrarle con fuerza para que no fuera detrás de Malfoy, dispuesto a, probablemente, abrirle la cabeza al estilo Muggle. Todo bien,
chicos? Inquirió la señora Beasley llegando hasta ellos y mirándoles con suspicacia. Harry solo soltó un gruñido liberándose de Hermione. Sí, señora Beasley, repuso Hermione rápidamente y lanzó una mirada a Ron para advertirle que no hablara. Deberíamos subir ya al expreso o no encontraremos compartimentos libres. Hermione se despidió rápidamente de la señora Beasley, y mientras Harry y Ron hacían lo mismo, se subió al expreso. Inconscientemente miró a ambos lados del pasillo que se extendía frente a ella y sintió una cierta decepción al no encontrar lo que buscaba. Se preguntó qué era lo que estaba buscando y justo en el momento en que la imagen de un chico de cabellos platino y ojos de hielo acudía a su mente, Ron y Harry seguidos de Ginny subieron al tren tras ella. Vamos a buscar un compartimento, dijo Harry aún furioso por el encuentro con Malfoy. Ronald y yo tenemos que ir al vagón de los prefectos y patrullar un rato, después iremos con vosotros, dijo Hermione suavemente. Bien, gruñó Harry y sin decir más se alejó por el pasillo a zancadas seguido de Ginny. Ron observó a su amigo y a su hermana alejarse con aire compungido y después miró a Hermione. Esta vez Malfoy se ha pasado un montón, comentó. Hermione solo guardó silencio y se encaminó al vagón de los prefectos. El vagón de los prefectos era el último del expreso de Hogwarts, un lugar de paredes de madera, asientos forrados de cuero negro con mesitas de palisandro aquí y allá, y las P de las insignias estampada por todas partes. Los dos Gryffindor entraron en el vagón ya ocupado por casi todos los demás prefectos de Hogwarts. Hermione se descubrió echando un vistazo al vagón para ver dónde se encontraba Malfoy y lo vio sentado en un sillón, con las piernas cruzadas despreocupadamente, los pies posados sobre una mesita de palisandro, la vista perdida por la ventana y la varita fuertemente apretada en las manos. La chica supuso que también seguía rabioso por el encuentro con Harry. Como si sintiera su mirada sobre él, Malfoy miró a Hermione que enrojeció instantáneamente y desvió sus ojos a otra parte. Hola Hermione, la saludó Ernie Macmillan de Hufflepuff con reverencia, ¿qué tal el verano? Estás muy morena. Oh, bien, Ernie. Me fui de vacaciones con mis padres a Marsella, respondió Hermione algo distraída sin dejar de mirar por el rabillo del ojo a Parkinson que se aproximaba a Malfoy. ¿Y el tuyo cómo fue? Ernie no respondió, de hecho no parecía haberla escuchado, estaba demasiado ocupado observándola. Ron fulminándole con la mirada le dio un codazo que devolvió a Ernie a la realidad. ¿Qué? Sí, bien muy bien, sí, logró balbucear sonrojándose un poco y evitando la mirada del pelirrojo, yo creo que me iré a sentar ahí, con Hannah. Me alegro de haberte visto, Hermione, añadió sonriendo tontamente. Ron carraspeó, y a ti también, Ron, por supuesto. Y sin decir más y rojo como un tomate se alejó entre los sillones en busca de su compañera Hannah. Hermione se volvió hacia Ron algo extrañada. Estaba muy raro, ¿no crees? Siempre ha sido un estúpido, respondió Ron hoscamente. A unos metros de ellos Draco observaba la escena con una mal disimulada mueca de desdén. Ese estúpido de Ernie se había comportado como un baboso delante de esa sangre sucia. Era cierto que había mejorado ligeramente, pero él jamás podría encontrar atractiva, ni siquiera interesante, a un ser inferior como lo era esa listilla de Granger. En cambio, Pansy sentada a su lado y pestañeándole a través de sus gruesas pestañas era una visión mucho más tentadora. Haciendo un mueca similar a su sonrisa, pasó un brazo por detrás de los hombros de Pansy que contenta se acurrucó contra él, y echó un vistazo a la Gryffindor que se sentaba en un sillón dándole la espalda. Draco, ¿qué miras? Quiso saber Pansy observándole con ojos brillantes. A nadie, respondió él mirando ahora por la ventanilla. Pansy guardó silencio pensando que no le había preguntado a quién miraba, sino a qué, pero estaba demasiado feliz entre los brazos del Slytherin como para seguir pensando en ello. Hermione caminaba algo pensativa por los pasillos del expreso con una bolsa de bombones rellenos de filtros amorosos en la mano. Se la había confiscado a unas alumnas de tercer curso que merodeaban el compartimento de Harry. Hermione sospechaba que pretendían regalárselos a su amigo para que se enamorara de alguna de ellas, no en vano se había vuelto muy popular después de todas sus aventuras con Voldemort.
Levantó la vista de la bolsa y divisó a Draco Malfoy saliendo de un compartimento con un montón de ranas de chocolate en la mano. Le vio sonreír maliciosamente y la chica sospechó que se las había quitado a algún alumno abusando de su autoridad como prefecto, algo típico en Malfoy. Una pequeña alumna que debía de ser de primero por su apariencia se chocó sin querer con el Slytherin haciendo un par de ranas de chocolate se le cayeran. La mirada asesina que lanzó a la niña bastó para que ésta se pusiera al borde de las lágrimas y Hermione se acercó a ellos a toda velocidad presintiendo lo que se avecinaba. Ten más cuidado, mocosa estúpida, le espetó Malfoy, 10 puntos menos para tu casa para que aprendas a mirar por dónde vas. Aún no hemos llegado a Hogwarts, dijo Hermione pasando un brazo sobre los hombros de la niña para reconfortarla. Ella se apretó temerosa a la Gryffindor, así que no puedes quitarle puntos, además creo que es de primero, ni siquiera ha de tener casa. No me digas lo que puedo o no puedo hacer, sábelo todo, y métete en tus asuntos. No deberías estar consolando al cabeza rajada. Seguramente está llorando por lo que dije de su madre. Hermione le miró como si le viera por primera vez y sus ojos se volvieron tristes. Eres tan cruel, pronunció como si eso no dejara de asombrarla. Oh, respondió él fingiendo una melodramática mueca de dolor, me ofendes, Granger. Vámonos, te acompañaré a tu compartimento, dijo Hermione dirigiéndose a la niña y ambas dieron media vuelta sin lanzar una mirada más al Slytherin. Pero cuando se disponían a alejarse, la chica vio a Crookshanks andar por el pasillo. Crookshanks, ¿qué haces aquí? Preguntó asombrada. Pensó que debía haberse escapado del compartimento de Harry cuando fue a visitarlo. Se agachó y llamó al gato para cogerlo en brazos y devolverlo a su lugar, pero el felino Canela pasó de largo y se acercó al Slytherin. Draco se quedó parado mirando al gato y Crookshanks le miró fijamente. Malfoy hubiera jurado que ese gato con la cara aplastada le estaba estudiando y midiendo, pero no creía que eso fuera posible. Como si ya hubiera tomado un veredicto sobre él, el gato maulló suavemente y se enredó con las piernas del chico, frotándose suavemente contra él, casi cariñosamente. Hermione se quedó atónita al ver a Crookshanks tan cariñoso con un extraño, y además, no con un extraño cualquiera, sino con Draco Malfoy. Su gato, había demostrado ser muy hábil para juzgar a las personas y en muchas ocasiones había sabido antes que ella quiénes eran amigos y quiénes enemigos. Y a juzgar por su comportamiento, Crookshanks aprobaba a Malfoy. No sabía qué pensar. Primero ese chispazo que había sentido cuando Malfoy chocó con ella y ahora Crookshanks se comportaba de esa forma tan extraña con él. Se estremeció y decidió que no quería seguir pensando en eso, así que nerviosamente se acercó a Malfoy, recogió a su gato y sin mirar al chico, se alejó rápidamente por los pasillos con la niña de primero. Draco se apoyó en la pared del tren y se quedó observándola fijamente hasta que desapareció. Capítulo 2. Esencias mágicas. Hermione acarició la cabeza canela de Crookshanks, pensativa. A su alrededor, sus amigos charlaban o miraban por las ventanas del carruaje como el castillo de Hogwarts quedaba cada vez más cercano. Cualquier otro año, Hermione hubiera esperado con ansia su llegada, pero en ese momento se sentía demasiado confusa y tenía un extraño presentimiento que no hubiera sabido cómo definir. Se recostó contra el respaldo y cerró los ojos, relajándose. Pensó en que en un par de horas estaría durmiendo sobre la confortable cama con dosel escarlata de su cuarto, pero eso sería después de la selección. Se preguntó si alguno de los alumnos de primero a los que había encontrado ese día en sus compartimentos irían a Gryffindor y de repente, infiltrándose en sus pensamientos como un rayo, vio la imagen a Draco Malfoy en su mente. Cerró los párpados con fuerza tratando de diluir su imagen, pero ahí estaba una y otra vez y sin ninguna razón. Se frotó la frente y decidió prestar atención a la conversación de sus amigos para distraerse. Vamos Harry, ya sabes cómo es Malfoy, no deberías dejar que te afectara así, decía la voz de Ginny calmadamente. Para ti es fácil decirlo, gruñó él. Esta vez ha ido demasiado lejos, terció Ron posando su mano en el hombro de Harry para infundirle ánimo. Le odio, escupió Harry. Por alguna razón,
Hermione sintió un extraño peso en el estómago, pero las palabras de su amigo rondaron mucho tiempo por sus pensamientos. No volvió a abrir la boca hasta que llegaron a Hogwarts, inmersa en sus cavilaciones, pero una vez que se sentaron a la mesa de Gryffindor y comenzó la ceremonia del sombrero seleccionador, se olvidó de todo. Ese sería el último año que podría disfrutar del banquete de principio de curso y de la ceremonia, pues ese año finalizaría sus estudios en Hogwarts. Sintió una pequeña angustia en la base del estómago al pensar en ello y en la gente que dejaría de ver. Sabía que no perdería el contacto con Harry ni Ron, pero... Inconscientemente su mirada vagó por la mesa de Slytherin hasta que encontró a Malfoy contemplando la selección. Pansy a su lado, le observaba embelesada, ignorando al sombrero seleccionador y a los alumnos que enviaban a su propia casa. ¿Echaría de menos a Malfoy? Desde luego que no. Al día siguiente a la ceremonia de selección, las clases dieron comienzo a Hogwarts. Ese era el último año de Hermione, Harry y Ron en el colegio, y al final del curso tendrían los éxtasis de cuyos resultados dependería el futuro que tendrían una vez que terminaran sus estudios. Hermione no estaba muy segura aún de qué le gustaría hacer cuando terminara el curso, por eso tenía el firme propósito de sacar extraordinarios en todas sus asignaturas y así no tener que descartar ninguna opción. Por ello comenzó a elaborar horarios de estudio para ella, Harry, Ron, Neville y todo aquel que lo quisiera, o aceptara. Desde la primera semana de clase, pasaba varias horas en la biblioteca practicando hechizos y repasando todo lo aprendido en los años anteriores en las asignaturas que cursaba, ya que los éxtasis eran exámenes globales y no solo de séptimo curso. Una tarde mientras estudiaba en la biblioteca vio entrar a Malfoy con aire aburrido. Le observó mientras el chico caminaba entre las mesas recordando el chispazo que había sentido cuando se chocó con él en el andén. Había pensado varias veces buscar información sobre qué podía significar aquello, pero no estaba muy segura de que viniera en ningún libro de la biblioteca. Como si sintiera que estaba pensando en él, Malfoy dirigió sus ojos grises hacia ella y compuso una mueca maliciosa. Mientras se acercaba a ella, Hermione se cercioró de que había crecido desde el curso anterior y su cuerpo se había ensanchando, dándole un aspecto más atlético y menos infantil. Su rostro continuaba siendo muy pálido y algo alargado, pero a juzgar por el éxito que tenía, las chicas lo encontraban atractivo. Hermione se encogió de hombros mentalmente pensando que lo único que ella encontraba interesante en él era sus ojos, pero eran tan fríos que perdían encanto. ¿Estudiando para tus éxtasis, Granger?, preguntó arrastrando las palabras como de costumbre. Es normal que empieces a estas alturas. Necesitarás estudiar mucho para poder compensar tu nulo talento mágico. Hermione se limitó a pasar de hoja, ignorándole. Por muy guapo que pudiera resultarle a las chicas, no cabía duda de que era un imbécil. ¿O te estás preparando para ser la sucesora de Pince?, continuó él. Te pasas más horas en la biblioteca que ella, pero personalmente creo que tendrías más futuro ocupando el puesto de Filch. Si incluso un Skib puede hacerlo, una sangre sucia como tú también. Hermione le miró con los ojos entornados. Sabía que lo mejor que podía hacer era ignorarle a él y a sus comentarios, pero a pesar de que siempre que Ron y Harry trataban de atacarle por ellos, ella les decía que no le dieran importancia, interiormente le dolían más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Después de 6 años soportando que Malfoy la tratara como inferior e indigna, aún no se había insensibilizado respecto a eso. En vista de que había perdido toda concentración y ganas de estudiar, cerró su libro y se puso en pie. Pasó junto a Malfoy sin dedicarle una mirada, pero en el instante en que sus hombros se rozaron sintió la misma sensación de electricidad que en el andén y 3/4 de pero mucho más leve. No supo si Draco también la había sentido, porque se alejó con rapidez de la biblioteca, y de él. Hermione desplegó el profeta y lo colocó frente a su cara para leerlo y de paso no ver a Ron y Lavender enfrascados en una lucha silenciosa con un único músculo de su cuerpo. Al parecer, habían retomado la relación o lo que quiera que hubieran tenido el año anterior, y volvían a ser de nuevo siameses unidos por la boca. No es que a Hermione le importara especialmente, pero le resultaba irritante que estuvieran todo el día enzarzados en sus diálogos no verbales, sobre todo porque cada vez que ella,
Ron y Harry trataban de mantener una conversación, aparecía Lavender reclamando a Roro y ya podían dar por olvidado el tema. Harry por su parte, seguía saliendo con Ginny. Habían comenzado a finales del curso anterior y como Harry pasó la mayor parte del verano en la madriguera, ahora que habían vuelto a Hogwarts ya parecían un matrimonio. Si bien se pasaban todo el día juntos, para alivio de Hermione no eran dos lapas como Ron y Lavender, y podía charlar con ellos sin sentirse incómoda, o bueno, por lo menos podía charlar. Se alegraba por sus amigos pero en ciertas ocasiones se sentía un poco sola. A veces no iba a la biblioteca porque tuviera deseos de estudiar, sino porque como sus amigos estaban con sus novias. Se sentía un poco abandonada y se refugiaba en sus libros para matar el tiempo. Otras veces ayudaba a Neville con cualquier hechizo con el que tuviera problemas, o paseaba con Luna Lovegood por los terrenos de Hogwarts. Como las dos chicas se sentían bastante solas, habían comenzado a hacerse muy amigas. Eran bastante opuestas porque Hermione era la voz de la razón y Luna de la locura, pero gracias a su amistad la Ravenclaw parecía más equilibrada y la Gryffindor menos severa. También solía sentarse en la sala común con Parvati, pues se sentía igualmente abandonada por Lavender cada vez que veía a Roro, pero había ciertos temas de los que no podían hablar, como adivinación. Parvati adoraba a la profesora Trelawney y Hermione consideraba que era un fraude, por lo que en más de una ocasión acabaron discutiendo. ¿Pone algo interesante?, preguntó Parvati bebiendo un sorbo de zumo de calabaza. Hermione apartó los ojos del profeta para mirar a su compañera que hojeaba la revista Corazón de Bruja con aire aburrido. Bueno, viene un artículo sobre Gringotts y dicen que ha sido avistado un gigante cerca del mar Báltico, comentó, ¿y tú? Lo más interesante que trae es el regalo, dijo mostrándole a Hermione un sobrecito rectangular de tono verde metálico, es un chicle con filtro amoroso. Dice que la persona a la que se lo des estará enamorada de ti mientras le dure el sabor. ¡Qué estupidez!, dijo Hermione con desdén, pero Parvati se echó a reír. ¿Tú a quién se lo darías?, preguntó con interés. Parvati siempre estaba tratando de sonsacarle a Hermione quién le gustaba, como si no pudiera concebir que no se hubiera fijado en nadie. Hermione alzó una ceja con reproche, pero algo llamó su atención en la revista de Parvati. Le había parecido leer la palabra chispazo. ¿Me la dejas ver un momento?, pidió y Parvati asintió con una sonrisa pícara en el rostro, como si pensara que Hermione estaba interesada en los 15 consejos para enamorar a tu mago azul. Debajo de los 15 consejos con letras brillantes y coloridas, había una sección llamada Síntomas de que lo tienes en el caldero. Sabrás si nuestros consejos han funcionado si te quedas mirándole fijamente y él no aguanta tu mirada, es tuyo. Si cuando pasas cerca de él, sus amigos le dan codazos y te señalan disimuladamente, es tuyo. El artículo seguía con una serie de síntomas igual de estúpidos, pero el último de ellos estaba encabezado con una hilera de corazones que explotaban y volvían a recomponerse inmediatamente. Y por último y más importante. Si cada vez que os chocáis, tocáis o rozáis sentís un chispazo, ese chico está en tu caldero y no tiene intención de salir. Cuando saltan chispas, significa que vuestras esencias mágicas se han reconocido y es su manera de decíroslo. Definitivamente ese chico es tu mago azul, tu alma gemela. Hermione releyó el último epígrafe un par de veces sintiendo que el corazón se le aceleraba, pero después le devolvió la revista a Parvati con un bufido desdeñoso. Esa revista solo decía estupideces sin sentido que por desgracia la mayoría de las chicas se creían. La prueba era evidente, ella y Malfoy era lo más contrario a almas gemelas que podía existir. No tenían nada en común y por si fuera poco, Malfoy la odiaba y ella tampoco es que estuviera loca por él. Pero entonces, ¿qué significa esos chispazos que había sentido ya en 2 ocasiones? Se tranquilizó diciéndose que podrían tener cualquier causa y que, de hecho, era probable que Malfoy no los hubiera sentido. A lo mejor, solamente significaban que se repelían. Para tranquilizarse decidió que iría a la biblioteca en cuanto tuviera un rato libre y buscaría en libros fiables que podrían significar esos chispazos. Así después de encantamientos, se despidió de Harry y de Ron y se encaminó a la biblioteca.
Cogió unos cuantos libros en los que creyó que podría encontrar algo, pero después de revisarlos durante un par de horas, no había encontrado ni una sola mención. Apoyó los codos en la mesa con aire abatido y hundió las manos en su pelo cerrando los ojos. Hermione. La chica abrió los ojos para encontrarse frente a ella a un chico de Ravenclaw con el que iba a clase de encantamientos, transformaciones y runas mágicas. Hola Benjamín, ¿verdad? Sí, respondió él con una sonrisa radiante, como si le hiciera muy feliz que ella supiera su nombre. Verás, espero no molestarte. No, no me molestas, le interrumpió ella agradeciendo la distracción y le señaló la silla que había a su lado invitándole a sentarse. Benjamín obedeció sin dejar de sonreír y Hermione pensó que tenía una sonrisa muy bonita. Quería pedirte un favor, dijo él un poco avergonzado. Verás, es que te he visto en clase de runas y de transformaciones, también en encantamientos, y sé que eres la mejor de la clase. Hermione enrojeció suavemente pero no dijo nada, y la verdad es que entre las clases y los entrenamientos de Quidditch no tengo mucho tiempo. Este año me han nombrado capitán de Ravenclaw, dijo y miró atentamente la expresión de Hermione, como si quisiera adivinar si la había impresionado. Lo que quiero decir es que me está costando bastante llevarlo todo al día, y hay algunos embrujos de encantamientos y sobre todo de transformaciones que no domino muy bien, y me preguntaba si si podrías ayudarme. Me encantaría, respondió ella, y a decir verdad agradecía cualquier cosa que la distrajera de su estúpida búsqueda. Sonrió a Benjamín y no volvió a pensar en Malfoy, ni en chispazos.